Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Me están escuchando bien? Profe, sí. Sí. Profe, yo quería hacerle una consulta. A ver, segundo, ¿cómo es tu nombre? Porque, Nora. Sí, te veo ahí, te veo. Bueno, perfecto. Sí, te escucho. Profe, yo, Milce Zambrano. Sí, Emilce. Sí, en el listado que subieron a la plataforma no aparezco, digamos yo, y quería saber por qué. La gente que está en ese listado es la gente que está en condiciones de promocionar, porque se cumplió con los trabajos prácticos y se sacó la nota necesaria para poder promocionar. Si hay alguno que considera que no está incluido y debería estarlo, yo les pido por favor que se comuniquen con Daniel o con Nancy por la plataforma para que veamos cada caso en particular, ¿sí? Emilce. Sí, profe, porque yo sí aprobé, digamos, y presenté todos los trabajos. Pasa que yo estoy cursando en forma condicional, por lo que todavía mi pase no había salido, pero ya salió, digamos, ya está cargado en el sistema. Por eso yo tengo toda a cursar, sí, y podía promocionar porque sí me reconocieron todas las materias anteriores, de los anteriores años las tengo. Yo te pido que me hagas un favor, mandes la resolución, además te comuniques con los profesores y mandes la resolución mande copia de la resolución que te autoriza a cursar en forma condicional, así te incorporamos al listado, ¿sí? Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos a esperar. Hoy nos toca ver, acá me dice Rocío Soruco que está en la misma situación. Bueno, entonces en general, para todos los que hayan tenido algún inconveniente y deberían estar incluidos en ese listado, por favor se comunican por la plataforma, así vemos en cada caso entre hoy urgente, porque ya el jueves es el integral, ¿no? Este jueves tomamos el integrador, entonces necesitamos que todos los que estén en condiciones de rendir estén incorporados en ese listado. ¿Está bien? Profe, ¿y los que están en rojo son los que prácticamente estarían regulares? No. Ahí están, hay chicos que han obtenido la nota, pero están en rojo porque no tienen las correlativas para poder promocionar. Nosotros lo hemos marcado así porque son chicos que no están en condiciones de rendir para promocionar, solamente para regularizar. Entonces, por favor, comuníquense con los docentes por la plataforma si ya tienen aprobadas, porque pueden haber aprobado en la última mesa las materias correlativas, ¿sí? El integrador es solamente, el integrador lo van a rendir los alumnos que quieran promocionar solamente. Hola, buenas tardes. Es solamente eso. Profe, ¿Sí? los que estamos para regularizar la materia, entonces no es necesario que rendamos el jueves. Me han hecho dudar, déjeme, eso lo vamos a coordinar porque tenemos que tener entonces dos plataformas separadas. Por un lado ingresan los que están en condiciones de promocionar y por el otro lado, hoy le vamos a subir por mensaje a la plataforma si rinden o no rinden. Los vamos a separar porque necesito que la gente que esté en condiciones de promocionar rinda en un espacio en la plataforma y los otros en otra. Así que esta noche, en todo caso, les subiremos los datos para que cada uno, según su condición, ingrese en una u otro. Ya les vamos a subir bien las pautas del examen de jueves, ¿sí? Gracias, profe. ¿Sí? Bueno, a ver. Profe, ¿es escrito? Sí, va a ser por la plataforma. Sí, va a ser por la plataforma, pero cuidado con el examen porque es un caso práctico, ¿no? Y es de aplicación de toda la materia, no solamente la primera parte, sino la segunda parte también. Acá me pregunta Fabián Velázquez si sacaron 7, si ya están regular. Bueno, esta noche les voy a subir las pautas de cómo se tienen que comportar de acá hasta el final, sea que estén en condiciones regulares o no, ¿sí? Así que no se preocupen, van a estar claras las pautas para todos.
va a ser escrito y va a ser un caso práctico. Así que tienen que saber toda la materia para poder resolver, porque probablemente va a haber preguntas vinculadas con la parte especial, ¿sí? Sí, es para todos el examen de jueves. El jueves rinden todos, ¿sí? Los que promocionan y los que regularizan. Los que promocionan se tienen que sacar un 7 en el integral para poder promocionar, ¿sí? Probablemente el examen sea distinto, va a ser más difícil, más complejo para la gente que está en situación de promocionar. Por eso vamos a discriminar, van a entrar en 2 espacios distintos y ya les vamos a explicar cómo van a hacer para que no se confundan y sepan cuál de los exámenes tienen que hacer. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Profe, yo recién ingreso a la clase. Yo, Nahuel. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Sí, el examen del jueves es integrador, ¿sí? A ver, Emanuel, ¿es el que está hablando? Nahuel, profe, yo. Nahuel Yáñez. Entonces le pido a los demás que por favor silencien, porque si no, a ver, vamos a ver si se puede silenciar Bueno, tengo ahí un alumno que tiene el micrófono encendido. A ver, el jueves rinden todos, los que regularizan y los que promocionan. Va a haber 2 lugares distintos. Los que promocionan van a ingresar a un lugar de la plataforma y va a haber un examen específico para los que promocionan. ¿Sí? Y hay otro espacio específico para los que regularizan. El examen de la promoción es más difícil que el que le vamos a subir para regularizar. ¿Sí? Entonces tengan la precaución de hacer el examen que les toca hacer. ¿Sí? A ver, ahí me dice Tamara Gutiérrez, ¿cuántas inasistencias? El 80% de asistencia tendrías que tener para poder promocionar. Tamara. Profe, disculpe. Sí. ¿El examen de promoción es a desarrollar o en formato múltiple choice o de ese tipo? No va a ser en formato, no, el examen de la promoción no va a ser en formato multiple choice, van a ser seguramente, es un caso práctico, que es lo más importante, para tener que resolver un caso práctico, aplicando lo que saben. A ver, y después probablemente haya algunas preguntas puntuales de contenido, ¿sí? De razonamiento, de contenido, comparando dos institutos, ya, o sea, tienen que estudiar, los que quieran promocionar, tienen que estudiar la materia. Okay, no es recuperable el integrador, ahí me está preguntando. Esto ya lo expliqué, lo vuelvo a explicar, son gente que tiene la nota, pero no tiene las materias correlativas aprobadas, por lo menos según nuestros registros. Entonces, si alguno aprobó en la última mesa la correlativa que les faltaba, van a tener que comunicarse por la plataforma e informarnos eso para que nosotros corrijamos esa condición, porque no pueden rendir si no tienen las correlativas, aun cuando tengan la nota que necesitan y la cantidad de asistencia, ¿sí? Sí, todos van al práctico. Va a haber un práctico para los que regularizan y un práctico para los que promocionan, ¿sí? Todos van al práctico. ¿Estamos de acuerdo? Profesora, digamos, si me va mal en el integrador, ¿quedo como regular o puedo quedar libre? Generalmente, salvo que el integrador, sí, van a quedar como regular. Van a quedar como regular. La parte práctica va a ser, no les voy a decir cuál va a ser el examen, pero va a ser un caso práctico que van a tener que resolver aplicando todo lo que han visto ahora. El tema del derecho constitucional, olvídense, ustedes tienen que tener, porque es correlativa del derecho privado, entonces necesariamente para tener derecho privado, obligaciones y contratos, tendrían que haber aprobado en el nuevo plan derecho constitucional. Los que pudieron aprobar derecho privado, obligaciones y contratos porque venían del plan anterior, no tienen problema con relatividad. Usted tiene que... Y derecho administrativo regularizado. Ese es el régimen de correlatividad que ustedes tienen en el plan en el que están. ¿Sí? No es derecho constitucional, es derecho privado, obligaciones y contratos. La materia anterior. Profesora.
La que vieron, sí. Le hago una consulta. Usted dijo recién que los alumnos que están en condiciones de promocionar, si le va mal en el integrador, quedan regulares. Bueno, Sí, ahora normalmente. las personas que están en condición de regularizar, o sea, las que están en rojo, que no tienen la correlativa, si les va mal en el integrador, ¿en qué condición quedan? ¿Pueden recuperar eso o directamente? No, van a quedar, los que le falta la correlativa, no tiene sentido que rindan el integrador porque no les podemos cargar la promoción. Si les falta una materia correlativa, no pueden promocionar, por más que les vaya bien en el integrador, no van a poder promocionar. Entonces, si no tienen aprobada esa correlativa, y porque por algún motivo, no sé, puede ser que nosotros no la tengamos registrada, por eso está marcada. Si la tienen aprobada, nos tienen que informar urgente. Y si no la tienen aprobada, no tiene sentido que rindan el integrador para promocionar. Rindan el integrador para regularizar, pero no para promocionar, porque no van a poder promocionar si no tienen la correlativa. Claro, entonces, si, por ejemplo, en mi caso, yo voy por la regularidad, aprobé el primer parcial, pero no tenía las correlativas. ¿Qué sucede concretamente si en esta instancia no me va bien? O no llego a una nota para aprobar. Va a quedar regular. ¿Por qué no te iría bien? ¿Cuál es la situación? Pregunto, no sé cómo es la escala de notas y la modalidad, recién entré a la clase, Con 4 van a regularizar. Ajá, ¿Sí? bueno, entonces los que van por regularidad tienen que tener 4, mínimamente. Sí. Bueno, sí. Con 4 van a regularizar. Gracias. Profe, a mí no me quedó claro al final si los que estamos regulares sin posibilidad de promoción rendimos o no rendimos el jueves. Sí rinden, pero va a haber 2 espacios. Va a haber un examen para los que promocionan y un examen para los que tienen que regularizar la materia. Entonces ustedes no van a rendir el mismo examen los que promocionan que los que regularizan. Vamos a subir en un lugar el examen para los que promocionan y en un lugar el examen para los que tienen que regularizar. ¿Sí? Profe, solamente es un caso Ahora práctico. sí quedó claro, profesora. ¿Cómo? ¿Es un caso práctico nada más o hay preguntas y eso? No, va a ser un caso práctico y quizá alguna pregunta de contenido, pero no teórico, porque no me sirve que me copien lo que dice la ley o lo que dice un libro, sino que me sirve que razonen. Entonces quizá es alguna pregunta de razonamiento, alguna pregunta que implique vincular dos institutos, 2 tipos societarios, algo así va a ser, más un caso práctico. ¿Sí? Normalmente, a ver, ¿cómo hemos hecho en años anteriores? Como para que tengan una idea cómo puede ser el examen. Nosotros les presentamos un contrato constitutivo de una X sociedad, algún tipo societario, con las cláusulas ya redactadas. Y ustedes tienen que identificar cuáles serían las cláusulas que tienen algún error. Por ejemplo, hacemos esto en años anteriores, de manera que no se tenga que poner a redactar, sino que puedan identificar cuáles son los errores. Yo les puedo, por ejemplo, pedir, se me ocurre en este momento, no sé si va a ser así, pero una idea sería presentarles un contrato de un tipo societario determinado y que lo transformen a otro tipo societario. Ese podría ser el caso práctico. A título de ejemplo, no les estoy diciendo que va a ser así, ¿sí? Entonces van a tener que tener fresquito en la cabeza el contenido de la materia para poder resolverlo en 2 horas. Como nosotros sabemos que ustedes tienen acceso al material, obviamente es un examen a libro abierto, bueno, tienen que presentar alguna dificultad para que no sea simplemente copiar algo que ya tienen hecho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese SAS vamos a ver ahora en esta clase vamos a ver SAS, es el último tema que vamos a ver, y entra SAS, ¿sí? Entra SAS. Así que por favor ese tema lo tienen que ver. Profesora. Profe. ¿Cómo? Sí. ¿La materia de Derecho Administrativo tiene que estar regular o finalizada también? Regular. Porque yo, por ejemplo, finalicé constitucional y privado y tengo regular administrativo, pero figuro en rojo en la planilla. Por eso me preguntó. Bueno, ya eso tendremos que controlar qué está pasando, ¿sí? Bueno.
Bueno, muy bien. Profe, el día del examen de promoción aclaraba abajo que teníamos que tener finalizado administrativo. Claro, es que depende del plan, ahí me está diciendo Fabián Vázquez, creo que depende del plan, exactamente, sí, es que el plan 2019, ¿cuántos están acá? Todos están en el plan 2019, ¿no? No, profe, yo 2013. Bueno, en el 2013, bueno, estamos con la misma cuestión. Bueno, a ver, eso esta noche se lo voy a subir clarito para que se queden tranquilos, ¿puede ser? Profe, los que figuran en Bueno, blanco en profe. esa lista, entonces, son los que están en condiciones de ¿Cómo? promocionar. Los que figuran en Los que blanco no. en esa condición. Sí, están en condiciones de promocionar. Ah, ok. Ahí me dice María Barroso, esta pregunta ya me la han hecho y ya se las contesté, y cada vez que me la vuelven a preguntar, me vuelvo a marear con el tema de administrativo. Ahí me dice María Pía que para el plan 2019 tiene que tener finalizado administrativo para poder promocionar. Sí, efectivamente es así, creo que es así, pero de todos modos lo voy a volver a chequear y lo vamos a volver a subir. Entiendo que eso se subió a la plataforma, ¿puede ser? Incluso les pedí a los profesores que les informen, bueno, esta noche lo vamos a volver a subir clarito para que ninguno tenga duda. ¿Les parece? Bueno, sí lo subió, me dice ahí, mira, bueno, sí, ya estamos todos, entonces, falta de memoria. Bueno, yo quiero dar el tema de hoy, porque si no, vamos a ver. Me permiten un segundo, ya les voy a compartir la pantalla. Y quiero desarrollar hoy SAS, que Disculpe, profe, sí, los que están en el listado amarillo, ¿en qué condiciones están? esos son los chicos a los que les prometo que esta tarde les clarifico todo y lo ponemos en claro, ¿sí? Los que están en el listado amarillo probablemente son los que estaban autorizados a cursar condicionales, según entiendo. ¿Puede ser? No, yo Ese estoy listado, cursando. les pido por favor que hagamos lo siguiente. ¿Por qué no mandan un mensaje por la plataforma todos los que tengan dudas sobre su situación? Así los profesores le aclaran caso por caso. ¿Les parece bien? Buen profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver ahora si los puedo, bueno, los que puedan prender la cámara y participar, yo les agradezco, así se hace un poco más dinámica la clase. El tema que nos toca ver hoy es SAS. Este tema tiene mucha importancia actual porque es una de las sociedades que con mayor frecuencia se constituyen en la provincia de Salta. La gran cantidad, les diría que el 50% de las sociedades que actualmente se están constituyendo en la provincia de Salta son sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Ya vamos a ver por qué se está eligiendo este entre las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades de responsabilidad limitada, en cantidad de constituciones. Bueno, el tema de las regularidades, les pido por favor, ahí me mandan un mensaje por el chat, manden mensajes por la plataforma y les vamos a contestar caso por caso cuál es la situación de cada uno de ustedes y por qué están en rojo, por qué están en amarillo y si podemos o no podemos contemplar o no el caso, porque tenemos que ser justos con todos los que están en la misma situación, ¿sí? Bueno, ¿dónde está regulada la sociedad por acciones simplificadas? En la ley 27349, que es una ley independiente de la ley 19550. O sea que ustedes a esta sociedad la van a encontrar regulada en una ley distinta, que se llama Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Este tipo societario ha sido pensado para beneficiar aquellos emprendedores que tienen una muy buena idea para realizar un negocio, pero no tienen el capital suficiente para llevarlo adelante, ¿sí? Entonces tienen una serie de facilidades para su constitución. Ahí está, ese es el objetivo de la ley. Y la gran ventaja que tiene, ahí está superpuesta es que se permite
constituir sociedades unipersonales. Ustedes han visto en qué tipo societario de la ley 19.550 se permite la unipersonalidad. En las sociedades anónimas. Bueno, únicamente en las sociedades anónimas. Y ustedes saben que el tipo societario con mayor complejidad en cuanto a funcionamiento, en cuanto a cantidad de órganos obligatorios, en cuanto a registros contables y demás, es la sociedad anónima. La sociedad anónima es el tipo más complejo dentro de la ley 19.550. Entonces, esa sociedad unipersonal de la ley 19.550 no había tenido hasta este momento mucha aplicación práctica, prácticamente ninguna. ¿Por qué? Por la dificultad que implicaba tener una sociedad anónima unipersonal con las características de la sociedad anónima y con las formalidades de la sociedad anónima. En cambio, la sociedad por acciones simplificada de esta ley, que también permite la unipersonalidad, es decir, se puede formar una sociedad por acciones simplificadas con un solo socio, tiene muchísimas facilidades para su constitución, incluso para su funcionamiento, es mucho más flexible. En ese sentido, tiene grandes ventajas respecto de la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Puede ser unipersonal, tiene una estructura más sencilla, rápida constitución, ¿sí? Tiene aspectos similares a los de la SRL y permite limitar el capital suscripto, es decir, tiene varias ventajas formales respecto de las sociedades, de los tipos societarios de la 19.550, ¿sí? Bueno, ¿quién puede constituir una sociedad por acciones simplificadas? Una o varias personas humanas, en esto no hay prácticamente diferencia con la ley 19.550, una o más personas jurídicas, incluso, bueno, hay una pregunta ahí respecto a la sociedad de la sección cuarta, y también, ¿qué pasa si la sociedad anónima las sociedades por acciones simplificadas pueden constituir una sociedad por acciones simplificadas? Bueno, hay una limitación ahí que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Para las sociedades por acciones simplificadas unipersonales. Es la única limitación que existe. La sociedad, la SAS unipersonal, no puede constituir otra SAS, ¿sí? Esa es la limitación que está en esta ley. Bueno, a partir del dictado de la ley 27.349, la ley de apoyo al capital emprendedor, se dictó en la IGJ, en la Inspección General de Justicia, una resolución general que estableció un sistema de gestión documental informático. Una de las características que tiene esta sociedad y lo que prevé la ley es que su constitución se puede hacer por medios informáticos directamente. La constitución, el trámite de constitución de estas sociedades está pensado para ser hecho no en papel, sino mediante soportes informáticos. Entonces, a raíz de ahí se dicta esta resolución de la IGJ. En este momento, esto quiero que entiendan porque hay un dato histórico que es importante, este sistema se generó, este sistema de formación y de constitución y de registración de sociedades se generó en el gobierno anterior, que tenía una visión respecto de las sociedades diametralmente opuesta a la que tiene el gobierno actual, en el sentido de que el gobierno actual, sobre todo la IGJ, que está a cargo del doctor Nissen, tiene un criterio mucho más estricto respecto del control de las sociedades, ¿sí? Entiende que tiene que haber una intervención estatal. A ver, vamos a grabar. Recording in progress. Vamos a volver a compartir. Bueno, lo que les quiero señalar es que en este año en el que se puso en marcha este sistema de registro digital de las sociedades, la visión de la función del registro público era totalmente distinta, diametralmente opuesta a la que se tiene ahora, ¿sí? En la gestión actual se entiende que el Estado tiene que intervenir en el control de las sociedades para prevenir fraudes. En la gestión anterior, cualquier tendencia a intervenir se veía como una interferencia en la flexibilidad, en el funcionamiento que tenía que ser fácil, dinámico y demás. O sea, realmente hay dos visiones diametralmente opuestas sobre lo que tiene que ser la función de un registro público. Esta resolución que se dictó en el 2017 se dictó durante la gestión anterior, de hecho ahora ya se dejó sin efecto, ¿sí? Pero establece un sistema de gestión documental que sigue estando vigente, ¿sí? Electrónico, esto se incrementó con la pandemia,
cuando se adopta un instrumento tipo, el instrumento constitutivo tipo, es decir, un tipo de contrato que ya está preformulado por parte del registro, la constitución se tendría que hacer en 24 horas. Normalmente no dura 24 horas, pero se hace con mucha celeridad la inscripción, ¿sí? A ver, ¿qué otras cuestiones tenía de importancia esta resolución? Bueno, ahora esto acá les voy a decir cuáles son las características que tiene esta sociedad que le dan ciertas ventajas respecto de la ley 19.550. ¿Cómo tenía que ser el objeto social de las sociedades de la Ley General de Sociedades? ¿Qué decía la ley, qué dice la ley 19.550 respecto del objeto social? ¿Cómo tiene que ser el objeto social? Preciso y determinado. Bien, preciso y determinado. ¿Quién me lo dijo? Yo, profe. No, más fuerte, no lo escucho. ¿Están escuchando ustedes a mí? Sí, profe, se lo escucha. Sí, bueno. Entonces, ley 19.550, objeto social preciso y determinado. ¿Se acuerdan que hablamos de que las funciones del administrador y las funciones del representante estaban limitadas por la actividad de la sociedad, para qué tenía capacidad la sociedad, qué actos podía hacer, qué actos no podía hacer y demás? ¿Y quién respondía por los actos que excedían el objeto social, notoriamente extraños al objeto social? Bueno, en este tipo societario el objeto puede ser amplio y plural, diametralmente opuesta a la regulación a lo que tiene la ley, de manera que ustedes pueden enumerar una serie de actividades en el objeto social que incluso no tengan relación entre sí, y eso es válido en el marco de esta ley, cosa que no pasaría el control de legalidad si fuera una sociedad de la ley 19.550, ¿sí? Esa es una ventaja. La otra muy importante, yo creo que es el fundamento básico por el cual se constituye tal cantidad de sociedades por acciones simplificadas, es que el capital que se le exige para su constitución es equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Es un capital ínfimo si se lo compara con lo que se exigía en su momento para la constitución de los tipos societarios de la ley 19.550. Y la gran crítica que se le hizo a esta sociedad es que por tener ese capital tan bajo no puede responder frente a sus acreedores por las deudas de la sociedad por acciones simplificadas. O sea que en realidad la función de garantía del capital en este caso no se cumple, ¿sí? ¿Se acuerdan que una de las funciones del capital era la garantía? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Para qué sirve el capital en las sociedades de la ley 19.550? A ver, ¿para qué? ¿Cuál es la función? ¿Para qué está esa cifra ahí en el contrato constitutivo? ¿Para qué está puesta? Puede ser que sea la garantía para los acreedores porque está destinado a absorber pérdida. Una es la garantía, otra son 3 funciones. Siempre se habla de 3 funciones del capital. Acuérdense que hay que diferenciar capital de patrimonio. Para cumplir con el objeto. Bueno, eso es perfecto, esa es la función de productividad, o sea que tiene que ser, el capital inicial tiene que ser idóneo para cumplir con el objeto social, es decir, yo no puedo dentro de la ley 19.550 formar una sociedad que se dedique, por ejemplo, a la actividad financiera y que tenga un capital de 2 salarios mínimos vitales inmóviles, porque obviamente esa cantidad de dinero no alcanza para desarrollar esa actividad. El capital tiene que ser adecuado al objeto social, y ese control se hacía en el registro. Bueno, ahora, la incorporación de esta ley ha modificado los cimientos del derecho societario, porque era el concepto de capital como garantía, como base para la productividad, para la consecución del objeto social, tiene una tercera utilidad el capital que no me lo están diciendo, ¿no? Que también la tienen que saber. Profe, es de medición. Para calcular la responsabilidad de los socios, ¿no? Los beneficios, los derechos de los socios, los derechos y las obligaciones de los socios sirven de medición. Perfecto eso. Entonces,
esa función, sobre todo la función de garantía y de productividad, en este caso no se cumplen, porque ese capital ínfimo no sirve no es idóneo para conseguir el objeto social. Lo que pasa es que estas sociedades están pensadas para aquellos supuestos, son estructuras pensadas para aquellos supuestos de emprendedores que tienen una gran idea comercial y necesitan obtener capitales de terceros. Entonces la idea es que ese gran emprendedor que tiene una idea la pueda llevar adelante, pueda formar una sociedad para empezar a trabajar, pero después se capitalice con el aporte de terceros o con la propia actividad que desarrolla, ¿sí? Esta estructura societaria está pensada para eso, no está pensada para las grandes empresas, por supuesto, ni para los grandes emprendimientos comerciales que necesitan reunir grandes sumas de capital. Sin embargo, con las ventajas que tiene contractualmente, han hecho que se utilice para todo tipo de emprendimientos de este tipo societario. O sea, esta estructura se está utilizando para todo tipo de actividad comercial, con el problema de que al tener un capital de constitución tan bajo, se corre el riesgo de que sea insolvente. Si la sociedad después, en el transcurso de su actividad, no se capitaliza, no incorpora bienes a su patrimonio, se corre el riesgo de que no tenga con qué responder. Acuérdense que es una sociedad que permite limitar la responsabilidad de los socios. O sea que los socios en principio responden con el capital que aportan, que es 2 salarios mínimos vitales y móviles. Ese es el capital que se requiere para constituir una SAS. Bueno, después otra ventaja que tiene es que la organización interna, cómo se constituyen y cómo funcionan los órganos de la SAS, es mucho más flexible, e incluso permite adoptar distintos tipos de organización interna, y es mucho más flexible que las previsiones que tiene la ley 19.550 para algunos tipos societarios, ¿sí? Si bien supletoriamente se aplican las normas de la sociedad de responsabilidad limitada, de manera que si en el contrato no se establece exactamente, por ejemplo, cómo funciona el órgano de administración, se estará a lo que dice la ley 19.550 respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, pero le da la posibilidad a los socios de configurar los órganos de la sociedad de forma distinta, de forma mucho más simple, menos compleja que la ley 19.550. ¿Eh? Bueno, y la fiscalización es optativa. Ya vamos a ver que en caso de que no se establezca un órgano de fiscalización diferenciado, se le exige a la sociedad que se designe un administrador principal y un suplente, de manera que si por algún motivo cese el administrador principal y no existe un síndico para reemplazarlo, automáticamente lo reemplaza el administrador suplente, ¿sí? Bueno, Salta reglamentó esta ley por intermedio de la ley 8086, que ya algo les voy a comentar. Bueno, esto es una cuestión de valoración que no sé si flexibilidad. Bueno, esta es una comparación que yo hice en su momento cuando recién salió la ley, y ahora vamos a ver un cuadro que prepararon también otros docentes de la cátedra sobre las principales diferencias que hay entre las sociedades de la ley 19.550 y las SAS, ¿sí? En un caso se exige el objeto preciso y determinado, en el otro caso el objeto puede ser amplio y plural. En un caso, el capital, en la ley 19.550, el capital tiene que ser adecuado al objeto y está sujeto al control del organismo competente. ¿Quién es el organismo que controla el capital y en qué momento lo hace? A ver, ¿están ahí o están dormidos? ¿Qué organismo de la provincia controla que el capital sea adecuado al objeto? La Secretaría de Inversiones de Personal. ¿Cómo? Bueno, va cerca. Es el registro público. El registro público controla. En la nación es la IGJ, o sea, en Capital Federal es la IGJ, en la provincia el registro público. ¿En qué momento se hace ese control de adecuación del capital al objeto social? Normalmente, ¿en qué momento se hace? ¿Cuándo interviene el registro? A ver, ahí me están contestando en el chat, a ver si lo... Al momento de la inscripción de la sociedad, perfecto.
Cuando ustedes presentan el contrato para su inscripción, para su control e inscripción, en ese momento se hace el control de adecuación, se hacía. Ahora, en la SAS ese control no existe. Es suficiente con que yo cumpla con el piso de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, ¿sí? Después, la organización, en el caso de la ley 19.550, la organización interna es rígida y tiene que adecuarse a lo que dice la ley. En cambio, la ley 27.349 es flexible, ¿sí? Respecto del control externo, ¿quién ejerce en la sociedad de la ley 19.550 el control externo? Acuérdense que hay 2 tipos de control, el interno y el externo. El interno lo ejercen o lo cumplen con esa función los mismos órganos de la sociedad. En cambio, el externo, ¿quién lo ejerce? ¿Quién ejerce un control externo en la sociedad de la ley 19.550? Incluso en algunos casos es permanente. El Estado. ¿El Estado por intermedio de qué órgano? En la provincia. Bueno, es la inspección de personas jurídicas. Han tenido una clase sobre esto, de todos modos, si no se lo reitera, es la inspección de personas jurídicas. En la provincia, el órgano que ejerce el control de las sociedades de la ley 19.550, que tienen control, en algunos casos permanentes, como el caso de las sociedades anónimas del 299, que son las sociedades abiertas, esas tienen control permanente, y en otros casos el control es esporádico cuando se constituyen, cuando modifican el contrato social, ¿sí? En esos casos sí hay un control limitado a determinados momentos de la vida de la sociedad. En otros casos es permanente. En la SAS, de la ley 27.349, no hay un control permanente. Directamente estas sociedades solamente las controla la AFIP respecto de las cuestiones fiscales, pero no hay un control del órgano, ni siquiera un control de legalidad. Lo único que hace el registro es tomar nota de la Constitución y publicar e inscribir, pero no hay un control de legalidad del contrato, siempre que se conforme con las cláusulas que están previstas en el contrato tipo, ¿sí? Después, respecto de la unipersonalidad, acuérdense que la unipersonalidad en la ley 19.550 estaba prevista solamente para las sociedades anónimas, está así prevista. En cambio, ahora en este tipo, cualquier SAS puede ser unipersonal, ¿sí? En la provincia de Salta se reglamentó, bueno, a ver acá, esto ha tenido una reforma. A raíz del dictado de esta ley, la provincia de Salta, a ver, ha dictado, esto que están viendo ustedes, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla de la Dirección de Personas Jurídicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí está. Esa pantalla que están viendo ahí es la pantalla de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Salta. Como consecuencia de la ley 27.349, que está acá, fíjense, esta ley, que es la que acabamos de analizar, que ustedes la van a tener que leer con detenimiento, por lo menos en la parte donde se regula las sociedades por acciones simplificadas, que es del artículo 35 en adelante. Bueno, ahí está regulada la SAS, ¿sí? Si yo se los pongo ahora, bueno, después se los voy a mostrar. En la provincia se dictó la ley 8086. ¿Qué es lo que hace la ley 8086? Entre otras cosas, modifica la constitución del Registro Público de Comercio. El Registro Público de Comercio antes funcionaba en el ámbito del Poder Judicial, estaba junto con el Juzgado de Minas. A raíz del dictado de esta ley, el registro público deja de estar en el ámbito del Poder Judicial y pasa a depender de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia. Entonces, antes de la reforma, antes de que se dicte esta ley, teníamos un registro público de comercio en el Poder Judicial y una inspección de personas jurídicas que dependía del Poder Ejecutivo de la provincia. Con el dictado de esta ley se unifican ambos organismos en la Dirección de Personas Jurídicas. De todos modos, son dos direcciones diferenciadas dentro del organismo. Está el registro por un lado
y por otro lado la Dirección de Personas Jurídicas, que siguen teniendo funciones discriminadas, ¿sí? Uno registra y el otro controla, por supuesto, pero funcionan en un mismo ámbito actualmente, a raíz del dictado de esta ley, que lo que hace es implementar en la provincia esta ley, que es la 27349, que crea el tipo societario de las sociedades por acciones simplificadas. Bueno, ahí está toda la reglamentación en la provincia. Fíjense que acá ustedes tienen por tipo por instituto jurídico la normativa y la reglamentación que necesitan si quieren constituir. Por ejemplo, si ustedes quieren constituir una SAS en la provincia de Salta, van acá. Y ahí está explicado el trámite de inscripción. El 38 de la ley 27349 dice cómo tendría que ser el trámite de inscripción y la provincia implementa un trámite que es, crea un instrumento constitutivo tipo, o sea, pre-redacta un contrato constitutivo de manera que si ustedes a su contrato lo conforman a esas cláusulas, tendría que tener un trámite rápido de inscripción, ¿sí? Y absolutamente virtual. Miren, acá si yo les abro el instrumento constitutivo, que ahora se los voy a cerrar, ahí lo tienen. Ese es el modelo de instrumento constitutivo de la SAS que está subido actualmente en la página de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Salta. Ahí están viendo la pantalla de nuevo. Y ahí les indica el trámite que tienen que seguir, para constituir una SAS en la provincia de Salta. Ahí está. Todos los trámites que tienen que seguir y las publicidades que tienen que cumplir para que se tome nota después de ese contrato en el registro, porque por supuesto hay que publicar e inscribir. En eso es exactamente igual, si bien tiene un trámite simplificado que es absolutamente virtual, pero también se tiene que cumplir con el trámite de inscripción en el registro público, ¿sí? Bueno, ahí está. Esta página les puede ser el día de mañana de muchísima utilidad. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver, entonces, ahí tienen un cuadro comparativo ya ahora hecho más complejo respecto de la sociedad de la ley 19, un cuadro comparativo de una SA y una sociedad por acciones simplificadas, para que se den una idea de cuáles son las diferencias que pueden existir entre uno y otro tipo societario, ¿sí? En los dos casos se limita la responsabilidad de los socios. En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, solamente son solidariamente responsables ante la falta de integración de los aportes. Respecto a la forma de constitución, las SAS se pueden constituir también por instrumento privado, pero hay que certificar las firmas. El órgano que toma nota e inscribe las sociedades es exactamente el mismo. Las sociedades por acciones simplificadas no pueden participar en otra sociedad por acciones simplificadas. Si pueden participar en una SA, en una SRL, ¿sí? Sí. Se quedó trabada la pantalla. Se quedó trabada la pantalla en el cuadro comparativo. A ver, ya voy a ver si puedo de nuevo. ¿Ahí la ven? ¿Ahí ven la pantalla? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, profe. Sí, bueno. Ambos tipos societarios representan el capital en acciones, ¿sí? Pueden ser títulos nominativos o escriturales, o sea, están registrados solamente. Respecto de la integración del capital, y acá sí hay una diferencia, se pueden aportar bienes no dinerarios, cosa que en las sociedades anónimas ustedes saben que no se puede. Y los aportes de las sociedades anónimas tienen que ser bienes determinados susceptibles de ejecución forzosa. En el caso de la SA, ¿qué serían bienes? Bueno, bienes no dinerarios, ahí hay toda una discusión doctrinaria sobre si el trabajo personal puede ser considerado un bien no dinerario y cómo se le daría valor a ese aporte, ¿sí? El objeto, esa es una diferencia fundamental, y ahora vamos a ir a ver, antes de ver este cuadro que después se los voy a dar para que estudien las diferencias, a ver si ahora ven esto. ¿Ven ahí? ¿Qué estoy pasando?
Sí, profe. Vamos a analizar los órganos internos de la sociedad. La organización jurídica interna, que ahí sí hay una diferencia importante, ¿sí? Los socios pueden determinar la estructura interna, cosa que no se puede hacer con los tipos de la ley 19.550. O sea, ustedes, si quieren constituir una SRL, no pueden, por ejemplo, establecer que el órgano de administración va a ser el directorio, es la gerencia, y no pueden formar una SRL con un órgano de administración distinto al que establece la ley. Tienen que conformar su contrato a lo que dice la ley. Bueno, en este tipo de sociedades sí se puede, es más flexible la posibilidad de organizar, de establecer una organización interna diferente, no está predeterminado cómo tiene que ser la organización interna, ¿sí? Pero si no se establece, se aplica supletoriamente lo que dice la ley 19.550, ¿sí? Si, por ejemplo, es una sociedad anónima unipersonal, es una sociedad por acciones simplificada unipersonal, perdón. Entonces, ese solo socio puede ejercer las atribuciones de los otros órganos sociales cuando sean compatibles, ¿sí? ¿Cuándo tenemos un supuesto en que un socio, qué funciones dentro de los órganos societarios ustedes consideran que son incompatibles? Por ejemplo, ¿qué podría hacer y qué no podría hacer un socio de una sociedad por acciones simplificada unipersonal? ¿Puede ser administrador? Pregunto, ¿puede ser administrador? ¿Cuándo serían incompatibles las funciones? ¿Puede ejercer todas las funciones que existen dentro de la sociedad? A ver. Bueno, esta es una pregunta que se puede hacer en el examen. ¿Qué opinan? Profe, él no puede administrar y a la vez fiscalizarse, por ejemplo. Perfecto, ¿quién me lo contestó? Bien, bien, perfecto. Eso es un caso, o sea, no podría administrar y fiscalizar, o sea, sería incompatible que un mismo socio administre y fiscalice. Puede administrar y gobernar, eso no es incompatible, pero no podría administrar y fiscalizar. En el caso de que haya un solo socio, va a tener que designar un síndico que no sea ese socio, que tiene que ser un tercero, ¿no? Bueno, los administradores deben participar en la reunión del órgano de administración cuando este fuera plural, pueden autoconvocarse para deliberar, no es necesario que haya un sistema de convocatoria a deliberar y sin necesidad de citación previa, ¿sí? Bueno, respecto del órgano de administración, está a cargo de una o más personas humanas, socios o no, esto es igual, por ejemplo, que las SRL, que se puede designar por un plazo determinado o indeterminado, tanto en el instrumento constitutivo como con posterioridad. Y ahí este tema es importante, que ya se lo vi. Deberá designarse al menos un suplente en caso de que se prescinda del órgano de fiscalización. Si ustedes no han establecido un órgano de fiscalización porque es optativo en esta ley, entonces van a tener que designar necesariamente un administrador suplente, ¿sí? Si es unipersonal, porque puede ser plural, si es unipersonal tiene que estar previsto quién va a ser el administrador suplente, ¿sí? Y esa designación, tanto la designación como la cesación, sea por renuncia o remoción, tiene que ser inscrita en el registro público. ¿Cuáles son las funciones del administrador? Bueno, y lo mismo que la SRL. Si hay un órgano plural de administración, se pueden establecer funciones diferenciadas, se puede establecer que actúen en forma conjunta o colegiada, y al menos uno de sus miembros tiene que tener domicilio en la Argentina, ¿sí? Pueden convocarse por medios electrónicos, ¿sí? Se pueden citar por medios electrónicos. Ahora, ¿quién representa a la sociedad? Acuérdense que no necesariamente el administrador es la misma persona que el representante. Bueno, una o más personas humanas que a falta de previsión corresponde la designación al socio o socio único, a los socios o el socio único. ¿Sí? Se puede designar a un representante que no necesariamente tiene que coincidir con el administrador.
¿Mm? ¿Qué es lo que puede hacer el representante? Bueno, en líneas generales lo mismo que el representante de otra sociedad, de otro tipo societario, ¿sí? Respecto del órgano de gobierno, a ver, les pregunto, ¿qué diferencia hay entre órgano de gobierno y órgano de administración? A ver. ¿Qué es gobernar y qué es administrar? El órgano de gobierno ejerce una función de control. En cambio, el de administración es el que ejerce las funciones que pasan en la sociedad. Bueno, eso de administración está bien. Ahora, que el órgano de gobierno no es el que ejerce las funciones de control. Las funciones de control las ejerce el órgano de fiscalización. El órgano de gobierno, por ejemplo, en las SA, ¿cuál es el órgano de gobierno? A ver. El directorio. Ahí está, alguien me lo dijo, Alejandro. Dice, el órgano de gobierno toma las decisiones más trascendentales, toma las decisiones estratégicas, perfecto. Y generalmente está constituido por los socios, porque las decisiones que toman, no que siempre está constituido, porque los órganos de gobierno que toman las decisiones trascendentes modifican los derechos y obligaciones de los socios. Entonces ustedes fíjense que en todos los tipos societarios, los órganos de gobierno, la función de gobierno la ejercen los socios, cosa que no es exigible ni en el órgano de administración ni en el órgano de fiscalización. ¿Sí? Bueno, en la SAS el órgano de gobierno lo ejerce el socio. ¿Sí? El socio deja constancia de las resoluciones en actas, igual que en las otras sociedades, tiene que tener un libro de actas, ¿sí? Y el órgano de fiscalización es opcional. Si se establece un órgano de fiscalización, puede ser sindicatura o consejo de vigilancia, ¿sí? Y se rige por las disposiciones de la ley 19.550. Bueno, ¿qué registros contables tiene que llevar una sociedad por acciones simplificadas? Bueno, primero tiene que registrar todas las modificaciones del instrumento constitutivo. Y respecto a los estados contables, deben llevar contabilidad, obviamente, confeccionar sus estados contables que comprenderán el estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deberá asentarse en el libro de inventario y balance. Eso dice la ley. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos determinará el contenido y forma de presentación de los estados contables. En general se establecen sistemas informáticos para llevar la contabilidad para este tipo de societarios, ¿sí? Registros digitales. ¿Cuáles son los registros que debe llevar? Los libros de actas, libros de registros de acciones, libro de registros de acciones, ¿sí? Libro diario y el de inventario y balance. Eso dice obligatoriamente la ley que tiene que llevar. Se individualizan por medios electrónicos ante el registro público, ¿sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí lo que dice la ley 27.349 respecto de las sociedades por acciones simplificadas. Bueno, eso es a grandes rasgos, es una sociedad que se está usando mucho, realmente ustedes en la práctica la van a utilizar, salvo que haya una reforma, hay un proyecto de reforma que tiene media sanción en este momento, habría que ver qué alcance tiene y si efectivamente se sanciona. Pero así como está la ley actualmente, es una ley que ha tenido mucha aplicación práctica, y independientemente de las críticas que se les pueda hacer a la ley, la verdad que en la práctica se utiliza mucho. Así que va a ver que en el andar de la norma, va a ver qué resultados da, porque la gran crítica que se le hace es sobre todo respecto a la solvencia de ese tipo de sociedades, ¿sí? Por el escaso capital que tienen que tener para su constitución. Bueno, hasta acá, sociedades por acciones simplificadas, quiero que me hagan preguntas sobre este tema y si no les voy a mostrar un cuadro comparativo que tenemos hecho en la cátedra sobre los distintos órganos de los tipos societarios que ustedes van a tener que completar para el jueves. A ver, ¿tienen dudas sobre las sociedades por acciones simplificadas?
Vamos a ver entonces, ahora, este cuadro. Este cuadro, que ya lo venimos utilizando unos cuantos años a modo de repaso, no es que esto es suficiente, compara en cada uno de los tipos societarios. Acá están los de la ley 19.550, en este costado, sobre la mano izquierda, tienen para cada tipo societario cómo se llama o cómo se denomina, por ejemplo, en este caso, el órgano de administración. Y sobre el costado derecho tienen detalladas cuáles son las funciones del órgano de administración, ¿sí? Acá tienen el órgano de gobierno, y después acá finalmente tienen quién representa a la sociedad y el órgano de fiscalización. Bueno, yo a ese agregado se los hice hoy. Bueno, en este cuadro está faltando las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, ustedes pueden tomar como base este cuadro, que yo se lo voy a dejar a disposición en la plataforma, y lo que tendrían que hacer para terminar de estudiar la materia es completarlo con las sociedades por acciones simplificadas. Por ejemplo, ¿cómo se llama el órgano de administración de las sociedades por acciones simplificadas? ¿Cómo se llama el órgano de gobierno? ¿Quién ejerce el órgano de gobierno? Y la función de gobierno en las sociedades por acciones simplificadas. ¿Quién ejerce la fiscalización? Si es optativa, ¿en qué caso? ¿Sí? Por ejemplo, acá en fiscalización, yo les pongo sociedades por acciones simplificadas optativas. ¿Sí? Y si es que existe, ¿quién lo ejerce? Al costado están las funciones. ¿Qué tienen que saber además de esto? Además de este cuadro, tienen que saber ustedes, después que cursan esta materia y que la aprueben, por ejemplo, todas las normas vinculadas al funcionamiento del directorio de la sociedad anónima. Por ejemplo, cómo se remunera, qué dice la ley respecto de la remuneración de los directores. ¿Hay límites? ¿No hay límites? ¿Cuál es el límite? ¿Cómo está regulado? Bueno, ¿qué pueden hacer los directores? ¿Qué incompatibilidades tienen? ¿Quién puede ser director? ¿Cómo se designan los directores? ¿Cómo se remueven los directores? O sea, no es solamente esto, sino todo lo que dice la ley respecto de los directores de la SA, todo lo que dice la ley respecto de los gerentes de la SRL, todo lo que dice la ley respecto, bueno, ya con los socios de las sociedades colectivas no es tan amplia la regulación, pero también si hay alguna cuestión puntual que diga la ley respecto a las sociedades colectivas, ¿sí? Bueno, y igualmente con la asamblea, cómo funciona la asamblea, cómo funciona una reunión de socios, ir desglosando cada uno de estos ítems, hacerse los apuntes y completarlos, ¿sí? ¿Qué dice la ley respecto en cada caso? Cómo se designan, cómo se renueven, cómo se convocan las reuniones, qué formalidades tienen que cumplir para sesionar, si llevan libros, si no llevan libros, cómo registran las decisiones que toman, bueno, en fin, todo lo que hemos ido estudiando. Este cuadro yo se lo voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan tomarlo como guía para estudiar la materia. ¿Les parece? ¿Les parece? Si no quieren, no se los dejo, ¿no? Bueno, profe, sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Están callados hoy en la clase. ¿Qué dudas tienen sobre sociedades por acciones simplificadas? Bueno, a ver, ¿cómo va a ser el práctico del... ¿Qué es lo que nosotros pretendemos de ustedes? ¿Sí? Que puedan, no nos interesa que sepan la ley de memoria, porque de hecho para hacer el parcial, para hacer el integrador van a tener la ley, que no es necesario que se la sepan de memoria, pero sí tienen que poder manejarla en información. Por ejemplo, si yo les pido en este momento que ustedes redacten un edicto para convocar una asamblea de una sociedad anónima, hay una serie de datos que tienen que tener en cuenta. Tienen que tener en cuenta el plazo previo a la convocatoria, cuántos días de anticipación, cuántos días se tiene que publicar, cómo se notifica a los socios, qué formalidades tengo que cumplir, por ejemplo, qué tendrían que poner necesariamente en un edicto que convoca una asamblea ordinaria. ¿Cuál es el contenido de la convocatoria a la asamblea ordinaria? Lugar y fecha de donde se va a realizar la asamblea,
orden del día. El orden del día, perfecto. O sea, ¿cuáles son los temas que se van a tratar? Si yo no publico el orden del día, esa asamblea es nula. Por ejemplo, entonces yo le puedo decir a ustedes el jueves, bueno, redacten un edicto para convocar a una asamblea para tratar tal y tal tema. Muy bien. Hay datos de ese edicto que no pueden faltar. Porque si ustedes lo redactan mal es porque no estudiaron. ¿Cuál es el contenido de qué tiene que decir el edicto que convoca asamblea, por ejemplo? Los plazos de convocatoria. Si convoco primera y segunda convocatoria en el mismo acto. Es decir, hay una serie por ejemplo, ustedes, a ver, yo les voy a compartir ahora, les voy a compartir para mostrarles cómo pueden buscar información. A ver. A ver, ahora me van a tener paciencia y yo les voy a mostrar dónde se publican los edictos para convocar asambleas. ¿Alguien sabe? Ahí está, perfecto. Boletín oficial. Bueno, entonces entran a la página del boletín oficial. Espero que me permita el internet hacer esto ahora porque ahí está. Esa es la página del boletín oficial. Se van, por ejemplo, a ediciones anteriores, busquemos cualquiera. Ver boletín. Se van al boletín. En el boletín hay una parte que dice sección comercial. Avisos comerciales, asambleas comerciales. Bien, vamos a la sección comercial. Esto es público, cualquiera puede acceder a esto, al boletín oficial. ¿Sí? Cualquiera de ustedes pueden acceder. A ver, por ejemplo, en la página 55 hay una sociedad que publicó un aviso de convocatoria de asamblea. Esto es del lunes. Ahí tiene. Esta es la publicación de la modificación del contrato, de una modificación de un contrato social. Yo les quería mostrar, a ver si consigo alguno. Que tenga una convocatoria asamblea. Esto lo pueden hacer ustedes con internet, no es necesario que les quiero mostrar cómo buscar. Bueno, probablemente ahí está. Bueno, fíjense, esto no, generalmente las convocatorias de asambleas van a aparecer entre los meses de... ¿En qué meses aparecen las convocatorias de asamblea ordinaria? Generalmente. Profe, ahí yo entré a la página del boletín oficial y en el día 10 de noviembre salen un par de asambleas. Bueno, a ver, ya voy a buscar. Pero normalmente ustedes tienen que calcular desde el fin a ver, ¿cuánto tiempo hay para convocar asamblea desde el final del ejercicio? 30 días. Para asamblea ordinaria. Lo dice la ley. Bueno, vayan y vean la asamblea, vayan y vean la convocatoria de asamblea ordinaria. Se tiene que hacer por lo menos una vez al año, después de los 4 meses de cierre del ejercicio, para tratar qué cosa. Lo estaba ¿Qué apuntando. se trata en las asambleas ordinarias? Normalmente se trata eso, la aprobación de los estados contables, distribución de utilidades. Bueno,
Puede ser que haya alguna sociedad que cierre ejercicio no en diciembre, sino en otro mes, entonces van a encontrar, pero normalmente la mayoría ya les voy. Por ejemplo, acá, este convoca a los accionistas para ejercer el derecho de preferencia a la suscripción del aumento del capital. Fíjense qué interesante porque normalmente no se ve esto. Se convoca a ejercer el derecho de preferencia para la suscripción de acciones por aumento de capital. O sea, acá se está ordenando, se está disponiendo un aumento de capital, y como hay un derecho de suscripción preferente de los accionistas, se acuerdan que eso está en la ley, se los convoca por edictos para que ejerzan ese derecho de suscripción preferente. Acá hay un edicto en ese sentido. Bueno, si se ponen a buscar, van a encontrar edictos que están vinculados con, a ver si encontramos, vos me decías qué día de noviembre. El 10. El 10 de noviembre, vamos a ver. Esto no, a ver, no se trata, si ustedes quieren estudiar o quieren ver algún día cómo tienen que hacer un edicto, bueno, no van a inventar nada, van a agarrar un modelo de algo que ya esté hecho, pero bueno, lo tienen que adaptar, por supuesto que no lo pueden copiar. Entonces, a ver, ahí está, asambleas comerciales, vamos a ver si me... Bueno, ahí está, Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de 2021, horas 9, día, hora en que se celebra, lugar en que se celebra, ¿sí? Orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, designación de los accionistas para firmar el acta, motivo de la convocatoria fuera de término, ¿ves? Ahí hay una convocatoria, una asamblea fuera de término, consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales, para los ejercicios económicos de junio de 2019, junio de 2020 y junio de 2021, es probable, el año pasado se han prorrogado plazos, ¿no? Es probable que eso haya pasado. Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2019, bueno, 3 ejercicios, remuneración del directorio. ¿Se acuerdan que la remuneración del directorio está vinculada con qué cosa? Con la distribución de utilidad. Perfecto. O sea, que se tratan en el mismo acto, tanto la aprobación de los estados contables como la remuneración del director, ¿sí? Aprobación, consideración y aprobación en tu caso de la gestión de los directores y la actuación del síndico, designación, bueno, en este caso, ahí está. Bueno, en este caso, por ejemplo, no hay convocatorias, convocatoria a segundo acto en caso de que no haya quórum en la primera convocatoria, eso sí está. Y la explicación de la necesidad del depósito de acciones, ¿sí? Bueno, acá, ahí tienen modelos si quieren de sobra. Lo que es importante que ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, qué día, en este caso la Asamblea General Ordinaria se va a celebrar el día 26 de noviembre, ¿sí? Y la publicación se hace en el boletín el día 10. Ahora yo les pregunto, ¿está hecha con la suficiente anticipación esta publicación? Según la ley. ¿Cuántos días de anticipación tiene que tener la publicación? Ahí me contesta, sí, profe, perfecto. Ese es un tema que no es menor. O sea, si usted, por ejemplo, yo le digo, redáctenme un edicto para convocar una asamblea para el día 15 de diciembre. Ustedes me van a decir qué día como máximo, cuándo puede salir el último día de publicación de edicto. Esos plazos hay que respetarlos. Esos plazos, si no se respetan, pueden dar lugar a un planteo de nulidad de la asamblea. Porque no está hecha la convocatoria conforme lo contempla la ley. ¿Entienden? Bueno, eso ahí lo van a estudiar en la ley, porque la ley, lo que yo les sugiero que para estudiar el procedimiento de convocatoria de asamblea, se hagan una línea de tiempo, que para mí es la forma más fácil de estudiar ese tema. Marquen cada uno de los hitos dentro de ese procedimiento y cuánto plazo tiene que haber entre uno y otro, cuánto plazo entre la convocatoria y el acto en primera convocatoria, en segunda convocatoria, ¿sí? Con cuánto tiempo de anticipación tienen que
que informar, por ejemplo, si van a ejercer el voto acumulativo, con cuánto tiempo de anticipación tienen que depositar las acciones, bueno, son todos datos que ya ustedes tienen que poder manejar, con la ley en la mano lo tienen que poder manejar, pero son cosas que tienen que tener en la cabeza ya incorporadas, ¿sí? Esa va a ser la forma en que les vamos a preguntar en el integrador. Tienen 2 horas, por supuesto, para resolverlo, así que quédense tranquilos, pero pónganse a estudiar. ¿Tienen alguna duda? Les voy a dejar este cuadro, que ya saben que es solamente un esquema de estudio, nada más que eso, ¿sí? El cuadro de comparativo de los órganos societarios en cada uno de los tipos societarios. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta? Recording stopped. Si hay una clase después del parcial, me pregunta Luciana. Si necesitan una clase de apoyo antes del examen final, sí, se las vamos a dar, porque generalmente lo hacemos antes de los exámenes. Entiendo que la primera mesa es el 14, o sea que la semana que viene ha quedado cooperativa sin dar, efectivamente. Ahí me está preguntando Raúl, le vamos a subir material sobre cooperativas, ¿sí? Bien. Me preguntan también de la asistencia, o no le vamos a hacer control de asistencia, así que quédense tranquilos. De todos modos, sí tenemos el registro de la gente que está presente en la clase, que son en este momento 121, y yo voy a hacer una captura de pantalla de las personas que están en este momento. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, la segunda mesa es casi ya cerca de Navidad, no sé si no es el 23, es el 23, así que vamos a estar brindando juntos probablemente. Yo voy a pedir en la facultad que nos autoricen a tomar presencial. En este momento todavía no tengo la respuesta sobre ese tema. Nosotros siempre hemos pensado que es mejor el examen presencial para ustedes y para nosotros. Entonces, estamos sujetos a lo que nos diga la facultad respecto de eso. Si no es presencial, vamos a seguir la misma metodología que seguimos siempre en los exámenes finales, que es primero un examen escrito y después una entrevista por Zoom. Si puede ser presencial, va a ser directamente oral el examen, como tomábamos habitualmente antes de la pandemia. Bueno, muy bien. Nosotros estamos en la plataforma en contacto, o sea que si ustedes tienen alguna dificultad, alguna duda más adelante respecto al material o algo que les esté faltando, nos tienen que pedir por ese medio las cosas, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algún tema? ¿Aclaremos algo? Una consulta, me dicen acá, la materia de derecho privado se rinde oral. Sí, estamos en la misma situación que societario. Vamos a pedir autorización para las 2 materias. Es más fácil que nos autoricen societario que nos autoricen derecho privado, porque son más los alumnos. Pero bueno, vamos a pedir para las 2 materias el examen presencial. Yo entiendo que es mejor, no sé qué opinan ustedes al respecto, no sé si prefieren rendir así o prefieren rendir presencial en la facultad. No sé qué situación tienen, si pueden venir hasta la facultad, pero me parece que en este momento con los debidos recaudos, con barbijo, con la distancia necesaria, es mejor para ustedes rendir así. Sí, vamos a hacer todo lo posible para que la facultad nos autorice, ¿sí? A rendir presencial, a tomar presencial y ustedes porque pueden rendir presencial. Bien. Bueno, si no tienen, ahí me dicen, a ver. Bueno, el objeto plural y amplio de una SA, que, por ejemplo, podría ser actividad dedicada a ver, yo lo voy a buscar en internet, vamos a buscar para que tengan un
una idea más concreta sobre SAS. Ya que tenemos abierto el boletín oficial, vamos a buscar, a ver. Bueno, justo en este boletín no hay una SAS, pero generalmente, a ver, ahí está. Cordial Salud es Sociedad por Acciones Simplificadas, ¿sí? Este es el boletín oficial del 28 de 10 de noviembre, que es el que habíamos abierto recién. Objeto. La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia de terceros o asociada a terceros en cualquier punto del país, con inclusión de las limitaciones del artículo 39 de la Ley 27349, las siguientes actividades: organización, administración, gerenciamiento y comercialización de servicios de salud, médico-asistenciales en todas sus especialidades y en sus 3 niveles prestacionales, de obras sociales, empresas de medicina prepaga, organismos públicos y privados, personas físicas y jurídicas. Prestación de servicios de internación domiciliaria y accesorios a la hospitalización en todas sus especialidades médicas, organización, administración, gerenciamiento y comercialización de servicios de medicina del trabajo. Bueno, fíjense que en este caso, bueno, ahí les acabo de leer. Guardan cierta vinculación esos 3 rubros dentro del objeto social, si bien sigue siendo amplio, pero yo, por ejemplo, si a ese objeto social le agrego actividad agropecuaria destinada a producir alimentos libres de contaminantes, no sé, o alimentos orgánicos, eso en una SAS sería posible y no sería posible en otro contrato de la Ley 19.550. ¿Sí? Puede ser amplio y plural, aunque no guarde vinculación entre sí. Las distintas actividades no guarden vinculación entre sí. Ahí me dice Mayra Pamela López que todos están de acuerdo en que es mejor presencial, pero son muchos los casos de chicos que no están en Salta. Bueno, entonces yo propongo lo siguiente: si hay mucha gente que no puede venir a Salta a rendir, porque es del interior, tendríamos que contemplar esa situación para tomarles a esos chicos de manera virtual, ¿sí? Que no deben ser la gran mayoría. Me parece que la gran mayoría, bueno, tendríamos que ver realmente una estadística de cuántos viven en el interior y cuántos están acá, pero habría que analizar esos casos y contemplar un sistema de examen virtual para la gente que no pueda venir a Salta a rendir. ¿Mm? Eso me dice Jorge. Bueno, modelo de integrador, les podemos subir el que hemos tomado el año pasado, el que en realidad hemos terminado de dar este año. Bueno, ya les voy a subir el modelo de integrador ya lo voy a buscar y les voy a subir el modelo del último examen integrador. No va a ser igual, ¿no? No crean que va a ser igual, obviamente. Quizá tiene otro formato distinto al que tomamos para la promoción del año pasado. Barbosa Luz. ¿Por qué me preguntas lo de la apelación? ¿De dónde te surge esa duda? Lourdes. Lourdes me está preguntando qué es una apelación. ¿Podés hablar, Lourdes? Bueno, no importa, si por ahí no tenés el micrófono. Generalmente una apelación es un recurso que se otorga contra una resolución de primera instancia. Puede ser de un órgano judicial, generalmente de un órgano judicial, pero también puede ser de un órgano administrativo. Hay órganos administrativos que dictan resoluciones que tienen un contenido similar a lo que emiten un órgano judicial. Bueno, esas resoluciones a veces se apelan a la Cámara Civil. Por ejemplo, antes del registro público, las resoluciones de la Dirección de Personas Jurídicas se apelan a la Cámara Civil. Apelación es un recurso, es una segunda instancia. Cuando vos no estás conforme con lo que te resuelve una instancia judicial o administrativa, tenés una posibilidad de recurrir, o sea, de pedir que otra instancia superior revise esa resolución. La revise y te diga sí o no, tenés razón o no tenés razón. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Lourdes? Bueno, perfecto.
Bueno, si no tienen más dudas, les doy un tiempito para que piensen si tienen alguna duda. Yo me quedo a disposición, les voy a subir los cuadros con los que trabajamos hoy y quedo a disposición para lo que necesiten. ¿Sí? Muy bien. Bueno, los veo el jueves, nos vemos el jueves, va a estar, tienen que ingresar directamente, va a ser por la plataforma, tienen que ingresar a la plataforma en el horario de clase y va a estar subido el examen. Bueno, muy bien. Bueno, mucha suerte, pónganse a estudiar, repasen, agarren la ley, véanla con tranquilidad, los manuales para ver lo que no entienden. Y bueno, cualquier inconveniente se comunican con nosotros, no dejen para último momento ni las dudas ni los problemas que tengamos que solucionar, ¿sí? Que les vaya bien, estudien, tienen 2 días para repasar y los veo el jueves. Mucha suerte, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.